Sí. Si se implementa el sistema de pensiones y las propuestas que define son las cuentas individuales nacionales y que el gobierno aporte, ¿qué pasaría con la población que no aportó? ¿Cómo entraría en ese sistema que estás proponiendo? ¿Alguien más? ¿Allá? También igual, lo de las pensiones, si fuera en el caso de una pensión de un salario mínimo, o sea, creo que sí hay un problema de una reforma fiscal urgente en México, que eso no se está visualizando y que tiene mucho que ver con lo que sería el sistema de pensiones en México. Y bueno, la pregunta sería, en este caso, si no hay reforma, un salario mínimo de 60 pesos que está actualmente promedio, la Ciudad de México va a alcanzarle a una persona pensionada para tener una vida digna. Creo que eso es muy complicado plantearlo de esa forma para asegurarlo con esa parte. Entonces, ¿qué opinan también de la parte, comentaban, de la parte laboral? ¿Qué tanto va a influir la reforma laboral que viene en camino para este sistema de pensiones? Otro comentario en ese aspecto del sistema de pensiones, decían que hace mucho tiempo el dinero estaba ahí por parte del IMSS, se lo llevó el gobierno a invertir en hospitales. ¿Qué va a pasar con las AFORES hoy en día? ¿Quién nos está protegiendo? Hay muchas dudas acerca de ello, porque por lo menos en las AFORES del IMSS, que es siglo XXI, por ahí se rumora de una inversión en mi casita, que tiene crisis con la banca española y nadie la va a salvar. ¿Dónde va a quedar todo ese dinero de la gente que ya aporta a esta AFORE? Gracias. Nuestro Ramón Carlos Torres. El nuevo de Graina, ¿no?, de virtud del planteamiento que se acaba de hacer, es un tema tan complejo, tan urgente, y hay una serie de planteamientos muy concretos y yo diría muy audaces, ¿no? Pero al mismo tiempo, a mí me surgen algunas inquietudes que quisiera plantear, una reflexión. ¿Sí? Hay por lo que se dice, parece ser que así es, las cuentas no dan como están, y detrás de esto, aunque se insinúa, no es posible hacer un abordaje de quién tiene la responsabilidad, porque es un poco sin solución. Pero lo que está de relieve es que hay un Estado en quiebra, ¿no? Si hay algo que no funciona, porque quienes hicieron sus aportaciones, o quienes creyeron en las reglas que les pusieron, pues de alguna manera estaban jugando haciendo una apuesta donde el Estado iba a responder. Entonces, aquí hay un problema detrás de esto, un problema de Estado, y a mí me parece que en ese sentido es muy positivo el plantear, bueno, pongamos las cosas sobre la mesa, ¿no? Y este problema de Estado implica que no hay claridad para su población en el futuro. Si hubiera, como un modelo, podría quedar claro cuál es el acomodo que podrían tener los habitantes. Pero como no lo hay, y detrás de eso está el manejo del ahorro nacional, ahora o futuro, entonces yo creo que la tentación de resolver el problema a base de una voluntad superior o de un organismo autónomo, pues es natural, ¿verdad? Y ojalá se pudiera resolver. Ojalá hubiera alguien que dijera, acepto estas reglas de orden, y la población que tranquilamente dice adelante, ¿verdad? Y ya, ¿no? Pero creo que hablar de un pacto político implica entrarle a ese problema de Estado, ¿no? Poniendo por delante, por supuesto, un modelo nacional, que más que un modelo nacional de seguridad, es un modelo nacional de futuro para su población, en donde puede tener acomodo lo que se ofrece para la seguridad, para las pensiones. De manera que a mí me parece que no deberíamos de irnos con la tentación de que pudiera ser un pacto político, nada más así, ¿no? Sino que creo que parte del problema fundamental está
en crear esas condiciones de impacto político que tiene que ver con un problema que rebasa las pensiones y por supuesto que yo no puedo decir nada de los elementos, pero creo que ahí es donde está la fuerza, ¿verdad?, de una propuesta. Camilo. Gracias. Bien, pues muchas gracias en primer término por estas presentaciones tan ilustrativas, tan espeluznantes, que simplemente muestran que el problema es mucho más grave de lo que uno ya suponía por la información a la que se ha podido acceder en los últimos tiempos. Y el problema es más grave porque la solución no es una solución ni técnica ni mecánica, ¿verdad? Como ya de alguna manera se dijo. Es evidentemente un problema político, pero es un problema político de nación, de arquitectura de la nación. De ahí el planteamiento reiterado de que tiene que estatuirse en la Constitución esta cuestión, ¿verdad? Y de ahí obviamente se tiene que derivar a la construcción de instituciones autónomas del Estado. ¿Qué quiere decir autónomas? No es nada más que el secretario de Hacienda no le pueda meter la mano a la caja de las instituciones como lo han hecho a ciencia y paciencia durante décadas, sino que se les pueda excluir del manoseo político nacional, ¿no? Es decir, que sean apolíticas desde ese punto de vista, o que sean ajenas al forcejeo político nacional y los avatares políticos nacionales, porque es una cuestión esencial, como decía hace un momento, relativa a la arquitectura de la nación misma. No es una cuestión de la arquitectura del Estado, nada más es la nación per se. Y bueno, vistas las cosas de esa manera, pues todo lo demás se da por añadidura, ¿verdad? Y esto, lógicamente, forma parte del planteo que aquí se ha venido haciendo del nuevo curso de desarrollo del Sistema Nacional de Garantías Sociales, que yo me empeño en llamarles prerrogativas porque creo que es el término en español. Prerrogativas de la mexicanidad, ¿no? de la condición de nacional mexicano. Porque la verdad que si empieza uno a meterse a los detalles de qué pasó, cómo fue que se le concedieron tantas prerrogativas particulares, locales, a los trabajadores del Seguro Social, ¿verdad? Cuando la dirección del Seguro Social se permitía el lujo para poder seguir operando, lógicamente, se permitía el lujo de no enterar al fisco federal la retención de impuestos a las nóminas, cometiendo un delito mayúsculo, ¿verdad? Si se hacía eso en la Administración del Seguro Social, pues que no se fueran sobre las reservas técnicas de los sistemas, de los distintos sistemas incluidos en el Seguro Social. Eso pues era lo de menos. Sí, incluso cometían delitos muy graves, ¿verdad? Como es el fraude del retenedor, que es un delito mayúsculo. Pues ni sentido tiene meterse a eso, ¿no? Cuando vemos que el problema está ahí, yo siento que yo siento que está bien enfocado, ¿verdad? Que tiene que plantearse encuadrado en esta visión del nuevo curso de desarrollo para el país,
que trae consigo una serie de requisitos fundamentales, como la reforma sendaria, ¿no? Simplemente esto no es dable sin la reforma sendaria, como hemos dicho ya aquí reiteradamente, que es la madre de todas las reformas, porque las mayúsculas como estas, que tal vez es la más grande de todas, pues simplemente no es ni siquiera pensable sin la reforma sendaria, ¿no? Lógicamente, si esta no se hace, pues la perspectiva es la quiebra, ¿no? Claro que se podría, por ejemplo, hacer un decreto de defunciones, ¿no? Que ya entrando en la desesperación a alguien se le puede ocurrir, ya se los das por muertos, ¿no? Y los borras de la lista de pensionados, ¿no? Entre los cuales estaría incluido el que habla, lógicamente, por la cercanía de la edad, ¿no? No tiene ni caso meterse a esos detalles, ¿verdad? Gracias, Francisco Javier. Camilo Flores, tengo anotado los siguientes, yo creo que ahí terminamos para poder escuchar. Es Camilo Flores, Fernando Cortés, Mario Luis Fuentes y Berenice. Camilo Flores. Bueno, y dentro de las propuestas que son interesantes para analizar, veo que convergen ambas. Uno por el lado del Instituto Mexicano de Protección al Ingreso, que habría que ver, bueno, cómo lo protegemos, y el otro es una propuesta de pensión universal mínima básica, un piso para el sistema de pensiones, un sistema de pensiones universales, más o menos entendían las ideas. Es una pregunta más de economistas. Entonces vamos a suponer que eliminamos el factor político, que se puede hacer lo mejor posible. En estas ideas, ¿qué tanto han considerado el hecho de la existencia de un piso mínimo de pensiones universales, el impacto que va a tener sobre el mercado de trabajo y la misma dinámica de transición del mercado de trabajo de acuerdo con la demografía actual de México, su trayectoria? En el siguiente sentido, los trabajos de Pizarrides, Mortensen, Diamond, precisamente en la economía del trabajo, elaborando modelos matching, llegan a conclusiones interesantes sobre lo que pasa en el mercado de trabajo cuando se asegura un ingreso mínimo por fuera del ingreso salarial. Entonces, podemos definir si socialmente es adecuado o no un salario mínimo, la mitad, o 5 o 20, y después las repercusiones que eso tiene en la cuestión del ejercicio fiscal para financiarlo. Pero en términos más académicos, ¿cómo considera este factor de la incidencia que el mismo sistema de pensiones, en su versión más óptima, puede tener sobre el mercado de trabajo? Porque en el mediano plazo y en el largo plazo vamos a tener un mercado de trabajo que va a estar fundamentalmente saturado, como está ahora, donde la PEA que se incorpora cada año es mucho mayor a la generación de empleos, y si el valor de ese ingreso que está por fuera del salario vía pensiones no es el más cercano a lo correcto, lo que podremos tener es una generación, más bien incentivos, para que la gente, como es ahora, no se jubile y eventualmente genere presiones sobre el mercado de trabajo y eso sobre la financiación del mismo sistema. Bueno, en este esquema un poco más complejo, ¿cómo determinar el valor de una pensión universal mínima que distorsione lo menos posible el mercado de trabajo? Fernando Cortés. Gracias. Realmente las exposiciones lo ponen a uno a pensar. Y como decía Ramón Carlos, lo que nos muestran es que las cuentas no dan. Pero uno sabe que cuando hace cuentas, hace supuestos. Y lo que a mí no me queda claro, cuáles son los supuestos. Yo creo haber percibido o haber entrevisto algunos supuestos que están en los cálculos y creo que es conveniente traerlos a la discusión.
por lo menos para decirme que me equivoqué o efectivamente lo están haciendo. Cuando ponen las cifras en relación al crecimiento del PIB hacia el futuro, están suponiendo que el PIB va a crecer de una manera determinada, a una cierta tasa, y que el modelo que actualmente se sigue va a seguir funcionando, que ha sido bien característico en términos de la carencia de dinamismo. Ya llevamos 25 años en que el país no crece, y a pesar de que la realidad en concreto está rechazando, está diciendo este modelo no funciona, ideológicamente se sigue imponiéndolo como el modelo y no se piensa en la necesidad de modificarlo, buscar otras soluciones. En segundo lugar, están desde mi punto de vista pensando que no hay reforma fiscal, es decir, que el financiamiento va a seguir siendo el mismo y que la estructura del gasto no va a cambiar. Y una de las cosas que se está planteando y se está discutiendo el día de hoy es la reforma fiscal. Entonces, ¿hasta qué punto están o no suponiendo cierta inercia en cuanto a la reforma fiscal? Otro supuesto que creo que está también presente es un sistema de seguridad social basado en aportes individuales en lugar de los aportes de solidaridad generacional que tuvimos en el pasado. Y no traen a colación la experiencia de Chile, donde el modelo tuvo que ser apoyado por el Estado porque no funcionaba. El modelo de aportación. El modelo de aportación individual, ¿no? Entonces, independientemente de la experiencia que se tiene en otros países, se insiste en una solución que es aporte individual, que es perfectamente coherente con